de Ministros que se viene desarrollando desde temprano. Vamos a conocer los últimos avances y también medidas dictadas por el Ejecutivo en el día 199 del estado de emergencia. Escuchemos. Señoras y señores, muy buenas tardes. En el marco de la sesión del Consejo de Ministros se inició la conferencia de prensa del señor Presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo. Queridos compatriotas, el 30 de septiembre del 2019, hace exactamente un año, tomé una de las decisiones más importantes y trascendentales de mi gobierno y una de las decisiones más difíciles de mi vida. Una decisión que estuvo amparada en la Constitución política y contó con el respaldo de la mayoría de peruanos. La disolución constitucional del Congreso fue el epílogo de una etapa complicada y difícil, marcada por ataques y confrontaciones sistemáticos que se iniciaron el 2016 y que generaron un escenario de inestabilidad e ingobernabilidad en el país. Ni el Perú ni ningún país en el mundo pueden crecer y desarrollarse en medio del conflicto y los enfrentamientos permanentes. Las naciones requieren un mínimo de estabilidad y orden para cumplir los objetivos centrales del gobierno, que son mejorar la educación, la salud, ejecutar obras, promover inversiones, generar empleos y mejorar las condiciones de vida de peruanos y peruanas. Pero sobre todo se requiere que las fuerzas políticas actúen con responsabilidad y coloquen por encima de sus intereses partidarios los intereses del Perú. La democracia no significa que todos debemos estar de acuerdo en todo, pero sí, independientemente de las orientaciones ideológicas y políticas, deben primar el respeto mutuo y la tolerancia. Quienes durante los últimos años propiciaron la confrontación no entendieron que la democracia significa el respeto a la voluntad del pueblo y a la Constitución. Lo que no obtuvieron en las urnas pretendieron conseguirlo a través de la fuerza, los ataques y la imposición. Soy un presidente que ha gobernado frente a la adversidad y siempre lo he hecho de la mano del pueblo. Nuestra principal alianza ha sido y es con el pueblo, con todos ustedes. Durante un año y medio, desde el 23 de marzo del 2018 hasta el 30 de septiembre del 2019, mi gobierno trató de mantener una relación de respeto y colaboración con el Congreso. Como demócratas, siempre actuamos en el marco de la Constitución, una Constitución que no la hicimos ni la redactamos, pero la respetamos. Algunos han pretendido confundir firmeza con autoritarismo, valentía con dictadura, nada más alejado de la realidad. Incluso llegaron a calificar la disolución constitucional del Congreso como un supuesto golpe de Estado y como parte de un plan para controlar los poderes y las instituciones y quedarnos por la fuerza en el poder. Los hechos han demostrado lo contrario. El Tribunal Constitucional sentenció que la disolución del Congreso estuvo enmarcada en la Constitución. El archivamiento de las denuncias que cuestionaban la medida validó la legalidad de nuestra decisión y dejó claro que todo fue hecho con pleno respeto a la Carta Magna. La comunidad internacional no tuvo ninguna duda de ello y quienes cuestionaron el hecho participaron en las elecciones congresales, obteniendo incluso algunas curules. La disolución no fue una herramienta para controlar las instituciones. El actual Congreso
elegido por los peruanos, no es favorable al Ejecutivo. Es más, por primera vez en 20 años le negó la confianza a un gabinete recién nombrado. Así son las reglas de la democracia y nosotros las respetamos. Por eso, en este día quiero reivindicar el carácter constitucional de la decisión que tomé exactamente hace un año. Agradecer profundamente a los peruanos que nos han acompañado en este proceso y reafirmar mi vocación democrática y mi fe en el Perú. Durante este último año, a pesar de todo, las instituciones han funcionado en el país. Hemos logrado superar los desacuerdos por el bien de todos los peruanos. Por ejemplo, el desenlace de la última crisis política ha sido positivo. No prosperó la vacancia presidencial porque carecía de sustento y justificación. Se aprobó la reforma de impedimentos para participar de candidatos con sentencia en primera instancia. Se volteó la página de la confrontación y se respetó la gobernabilidad y la democracia. En los 10 meses que restan del mandato tenemos una importante agenda por desarrollar: contener la pandemia, inmunizar a nuestra población apenas esté lista la vacuna, impulsar la reactivación, generar empleos, garantizar elecciones libres y transparentes y mejorar las condiciones de vida de nuestros ciudadanos. Y en el campo de las reformas, el 28 de septiembre, el último lunes, venció el plazo para hacer los cambios que puedan ser aplicados en las elecciones del 2021. Se han realizado grandes avances desde que presentamos los proyectos. Una de las reformas aprobadas más importante ha sido la que establece la paridad y alternancia. Esta mañana, muy temprano, antes de iniciar este Consejo de Ministros, he recibido la grata visita de 10 exministras de mi gobierno, con motivo del primer año de la disolución constitucional del Congreso. Las 10 exministras, todas profesionales de primer nivel, han entregado sus servicios al país. Su presencia en el gabinete ha sido y es una muestra de nuestro compromiso con las mujeres del Perú, con la paridad y con la necesidad de continuar promoviendo la presencia de las mujeres en los distintos ámbitos de la vida nacional. Estamos comprometidos con la agenda de las mujeres, no solo en temas de representación, sino también en temas de igualdad de género, cierre de brechas y lucha contra la violencia. Mujer, tu lucha es nuestra lucha. Hubiéramos deseado que se avance mucho más en las reformas. Quedan pendientes diversos cambios para seguir transformando nuestras instituciones. La eliminación del voto preferencial, tratar el tema de la inmunidad parlamentaria, entre otras reformas importantes. La reforma política debe mantenerse en la agenda nacional. Es un tema sobre el cual deberán pronunciarse los candidatos para las próximas elecciones. La reforma política es fundamental para que otros ámbitos de la vida pública puedan mejorar. La economía en el país, en tiempos de crecimiento, hubiera servido mejor a la ciudadanía si hubiéramos tenido una política más alturada y con reglas más claras y justas. Hoy soy presidente de la República, pero también soy, como todos los peruanos, un ciudadano que quiere lo mejor para su país y tengo la convicción de que lo vamos a lograr. Nuestro foco de atención sigue siendo la lucha contra la pandemia, pero tenemos una agenda amplia y variada que abarca el impulso del crecimiento económico, la generación de empleos, la ejecución de obras de infraestructura, los temas productivos, el apoyo al agro, entre otros. La tasa del crecimiento del PBI viene recuperándose de forma constante.
En el mes de julio hemos visto una clara recuperación respecto al mes de abril, que tuvimos la caída más fuerte del PBI, recuperándose en alrededor de 30 puntos porcentuales en tan solo 3 meses esta caída. Mañana comienza un nuevo mes, comienza el mes de octubre y se inicia la fase 4 de la reactivación. En esta fase 4, como lo anunciamos la semana pasada, hay algunos cambios para que pueda mejorar la productividad, la economía y la generación de empleo para los peruanos. Se han ampliado los aforos, pero de manera bastante responsable. Las tiendas que podían tener un 50% de gente para el cual fueron construidas, ahora pueden tener 60%. Los restaurantes están subiendo del 40 al 50%. Es decir, estamos cada vez más mejorando las condiciones para que mejore la economía, pero siendo responsables con el cuidado de la salud de todos los peruanos. Hay algunas actividades que no se inician todavía. Están prohibidos los bares, están prohibidas las discotecas, están prohibidos aún casinos, casas de juego, tragamonedas. En su momento empezarán, pero todavía no se ha tomado esa decisión. Por favor, respetemos las restricciones que todavía tenemos por el bien de la salud de todos los peruanos. Vamos a intensificar la fiscalización. Vemos que aún después de incluso haber tenido tragedias por no respetar estas restricciones, sigue funcionando de manera clandestina algunos bares, algunas discotecas, y vamos a pedir el control de nuestra Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, porque estamos en estado de emergencia, para que sea drástico en el castigo de los que incumplan estas normas. Para el caso de vuelos internacionales, el MTC el día de hoy está sacando una resolución ministerial donde establece el reinicio de los vuelos internacionales a partir de la próxima semana. Vamos a empezar con 7 países: Colombia, Ecuador, Panamá, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Chile. 7 países y 11 destinos, porque algunos países va a más de una ciudad, van a ir los vuelos internacionales. Se está gradualmente viendo que estos vuelos permiten el traslado de ida o de vuelta de pasajeros en un rango de hasta 4 horas de vuelo, es lo que se ha estimado en esta primera lista de países y destinos. Vamos igual a ser responsables y hay un protocolo establecido para esos vuelos coordinado entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Tenemos que también dar a conocer que esta pandemia, que no tiene precedentes en la historia, no solo ha afectado la salud, sino también la economía, los empleos y los ingresos de los peruanos, principalmente de los más vulnerables, que son los que más sufren. Para hacer frente a esta situación, el Estado ha puesto en marcha un amplio esquema de ayuda y protección social con la entrega de bonos. A partir del próximo mes de octubre, específicamente a partir del 10 de octubre, se comienza la entrega del segundo bono familiar, que va a alcanzar a cerca de 8,5 millones de hogares, que en función de la estimación que se ha hecho de cuánta gente está involucrada conforme a estos hogares, son más de 21 millones de personas que pertenecen a estos 8 millones de hogares. Es decir, 2/3 de la población del país
estimada en poco más de 32 millones de personas en la actualidad, son beneficiados con este bono universal. 760 soles que serán entregados como ayuda económica a estas familias en una segunda oportunidad. Pero hay una enorme cantidad de peruanos. No estamos hablando de empresas a las cuales también a través de medidas concretas hemos ayudado para evitar que se rompa la cadena de pagos, sino estamos hablando de ciudadanos que, ya sea porque han perdido sus empleos o han visto mermados sus ingresos, tienen problemas para afrontar el pago de sus deudas a los bancos, al sistema financiero. El taxista que con mucho esfuerzo se compró un vehículo con un crédito bancario, como persona natural. La familia que con mucho esfuerzo adquirió una vivienda, un departamento, a través de un crédito hipotecario. Tienen problemas por la situación actual de cumplir, como siempre lo han hecho responsablemente, con el pago de sus deudas, de sus créditos en los bancos. Hoy, en Consejo de Ministros, hemos tratado en amplitud ese tema y también queremos proponer a través de un proyecto de ley una solución al respecto. Yo voy a dejar a la ministra de Economía y Finanzas para que nos explique de manera resumida el fondo de lo que queremos lograr con este proyecto de ley que vamos a hacer llegar al Congreso de la República. Por favor, ministra. Gracias, presidente. Efectivamente, hemos visto que en los últimos meses la reapertura de la economía y la recuperación del empleo ha permitido que muchas personas que habían reprogramado sus deudas ya las estén pagando. Se estima que más o menos el 75% de los deudores que han reprogramado sus deudas ya comenzaron a pagarlas. Sin embargo, sabemos que hay un grupo de peruanos que todavía requiere flexibilización en los pagos y cierta flexibilización en las tasas de interés. Por esta razón, hemos diseñado, en coordinación con la Superintendencia de Banca y Seguros y con el Banco Central, un programa de garantía estatal para la reprogramación de créditos. Queremos enfocarnos en los ciudadanos más vulnerables que antes de la pandemia eran buenos pagadores. ¿En qué consiste este programa? Es un programa, como les digo, que el Estado va a dar un aval parcial a las entidades financieras, siempre y cuando las entidades financieras, cumplan con dos tareas. La primera es reprogramar los plazos y también reducir el costo financiero para los clientes en al menos 20%. A cambio de esto, el Estado les va a ofrecer un aval, una garantía parcial, para que ellos puedan, en caso hayan potenciales pérdidas de los clientes que no van a pagar oportunamente sus créditos. ¿Cómo hemos focalizado el programa? En el caso de créditos de consumo, aquellos peruanos que tengan una deuda menor a 5.000 soles, aproximadamente hay más de 2 millones de peruanos en esta situación. En el caso de los créditos hipotecarios, aquellos ciudadanos que hayan tenido un crédito para su primera vivienda por debajo de los 200.000 soles, aproximadamente calculamos 54.000 deudores, y en el caso de las MIPES, aquellas MIPES que tengan una deuda menor a 20.000 soles, calculamos que son más o menos 1.300.000 MIPES en esta situación. La garantía que vamos a ofrecer es una garantía parcial. También queremos promover la cultura de pagos. Entonces la garantía se activa, va a ser proporcional, y mientras que más logre esforzarse la persona y pagar, la garantía va a ser mayor. Si la persona paga, por ejemplo, es un préstamo de 12 meses, la persona paga las 3 primeras cuotas y tiene un problema con la cuarta, la garantía que se activa para los créditos de consumo es 40%. Si la persona de los 12 meses de las cuotas paga las 8 primeras cuotas y tiene un problema para pagar la novena, la garantía es de 80%. Estos parámetros son 50% y 100% en el caso del crédito hipotecario. Entonces, como les digo, es un programa donde el Estado va a dar un aval parcial siempre y cuando las entidades financieras se comprometan a reducir las tasas de interés para los clientes y a reprogramar en al menos 6 meses. También
pedimos que las entidades financieras puedan también coordinar con sus clientes el periodo de gracia que podrían tener estos créditos. Creemos que esta propuesta es una propuesta prudente, que está adecuadamente focalizada en los ciudadanos que más lo necesitan, independientemente de la entidad financiera en la que estén, con quien tengan las deudas. Nosotros vamos a presentar, como dijo el presidente, este proyecto de ley al Congreso. Ya hemos sostenido reuniones con algunas bancadas y nos pondremos inmediatamente a disposición del Congreso para poder presentarla y para poder llegar a una solución consensuada que sea responsable con la economía. Muchas gracias, presidente. Gracias, ministra. El Congreso de la República también está evaluando y debatiendo este tema. Nuestra propuesta es llegar a una solución consensuada. ¿Por qué no nos podemos poner de acuerdo? Si el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo queremos atender a los que están viendo dificultad para atender el pago de sus créditos. Más aún cuando hace solo 2 días, el lunes, me he reunido con el presidente del Congreso de la República y hemos conversado por más de 1 hora hablando de poner nuestro mayor esfuerzo como instituciones para buscar consensos. Esta puede ser una buena oportunidad. Hagamos el esfuerzo, encontremos una solución consensuada. No impongamos una solución que luego va por el camino de la observación, de la inconstitucionalidad, y al final este entrampamiento afecta a los que necesitan ser atendidos. Entonces, pongámonos de acuerdo. Este es un tema donde podemos pasar de los buenos deseos, de la buena voluntad, a hechos concretos. Nosotros vamos a presentar el proyecto y también no es que nuestro proyecto es inamovible. Aceptamos algún aporte o complemento del Congreso de la República, pero trabajemos juntos en favor de los peruanos. Y lo mismo debemos hacer en la ley para atender a los aportantes de la ONP, que ha sido observada, porque creemos nosotros que hay una mejor solución. Nosotros estamos a favor de los aportantes de la ONP, por supuesto que sí, y queremos también darle un apoyo económico, por supuesto que sí, pero no queremos devolverle su mismo aporte, que lo va a necesitar en el futuro. Queremos pensar no en el presente solamente. Sería irresponsable pensar solo en el presente, atender la necesidad actual y luego decir, ¿qué importa lo que pase más adelante? Total, no vamos a estar nosotros. No, tenemos que ser responsables. Todos, sin excepción, todos vamos a llegar a viejos y vamos a necesitar en ese momento una pensión cuando ya no podamos trabajar, porque no tengamos la fuerza, porque obviamente es el proceso natural de la vida. Necesitamos igual una pensión para poder seguir atendiendo nuestras necesidades. Y cuando pasen 10 años, esas personas que ahora recibieron una UIT y se la gastaron quizás en 2 o 3 meses, de acá a 10 años van a decir, ¿en qué mal momento no pensé en el futuro? ¿Y quién permitió que eso ocurra? Nosotros queremos por eso dar una solución integral. Estamos de acuerdo de que hay muchas personas que han aportado 15, 17, 18, 19 años con su esfuerzo, su aporte, y no tienen derecho a una pensión porque ahora es 20 años de aporte. Estamos en la propuesta que estamos haciendo es bajar hasta 10 años de aporte y ya tienes derecho a una pensión. Pero no dilapidemos el esfuerzo que ha costado a cada aportante a través de los años de su sueldo tener un ahorro para su futuro. Te lo devuelvo y después ¿qué? ¿Y después qué? ¿Dónde va a estar ese Estado para atenderme si ya te devolví tu aporte? Nosotros, nuestra propuesta, no toque el aporte es tuyo y va a ser tuyo y vamos a garantizar que lo uses
cuando lo necesites. Ahora, necesitas, por la coyuntura, hacemos un esfuerzo y te damos del tesoro público, te damos un apoyo económico sin tocar tu aporte y cambiamos las reglas para que puedas garantizar una pensión digna cuando realmente lo necesites. Es lo que queremos proponer. Entonces, ¿por qué no? Siendo tan importante el tema pensionario, nos ponemos de acuerdo y no solamente pensamos en el hoy y nos olvidamos del futuro, que es tan importante cuando hablamos de familia, cuando hablamos de unidad, cuando hablamos de tener siempre una visión de mediano y largo plazo. Ahí tenemos dos claros ejemplos donde nos ponemos a disposición. El que habla, el presidente, los ministros, todo el gobierno, para conversar así, de manera horizontal, de manera franca, sincera, a buscar una solución y buscar el consenso al que nos hemos comprometido con el presidente del Congreso hace solo 2 días. Pasemos de la teoría a la práctica, pasemos de las declaraciones a los hechos, pasemos a actuar verdaderamente en función de tomar las mejores decisiones a favor de todo el pueblo peruano. Otro tema que hemos analizado hoy en el Consejo de Ministros es sobre que tenemos que hacer el mayor esfuerzo para seguir mejorando la economía, que ya tiene buenos indicadores, pero tiene que seguir esta mejora. La reactivación de nuestra economía demanda el esfuerzo y la contribución de todos. Tenemos la responsabilidad de sacar el país adelante por nosotros y por los que vendrán. Somos gente de trabajo. Y hoy más que nunca la patria exige que todos empujemos el carro y pongamos nuestro esfuerzo para recuperar al país. En pocos días, el 8 de octubre, conmemoraremos un aniversario más del glorioso combate de Angamos, una de las mayores gestas de defensa de la soberanía e integridad territorial que nos dejaron nuestros grandes héroes. Es en los momentos decisivos donde los peruanos hemos demostrado nuestro temple, fortaleza y amor por el Perú, así como lo hizo Grau un 8 de octubre de 1879 a bordo del Huáscar, que nunca se rindió pese a las condiciones adversas en las que se encontraba. Hay que rendirle un homenaje trabajando por el Perú este 8 de octubre. Es momento de trabajar más duro, es momento de seguir avanzando. Por ello, este 8 de octubre hemos decidido que sea un día laborable. La patria nos necesita. El mejor homenaje que podemos rendirle a la patria hoy es trabajando por el Perú, por su reactivación, por su crecimiento, por su desarrollo, por generar fuentes de trabajo para todos los peruanos. Consecuencia, el 8, que es un feriado nacional, y el 9, que se había declarado feriado condicional, van a ser laborables. Hemos estado muchos meses paralizados como país y ahora que estamos reactivando, aprovechemos todos los días para seguir creciendo. A veces este tipo de información no es la más grata para todas las personas, pero como autoridad tenemos que ser responsables. Tenemos que dar noticias que quizás sean de mucho agrado para todos y algunas que generen incluso alguna incomodidad, pero tenemos que ser responsables y tenemos, como lo hemos dicho, producir más y ahora aprovechar todo nuestro esfuerzo para lograr ese objetivo. Manifestar también que en esta pandemia nuestro principal foco de atención ha sido COVID-19, ¿no? Y nos hemos olvidado, pareciera, de que muchos peruanos sufren de múltiples otras enfermedades y que también han sufrido en esta etapa de
la falta de atención, porque el esfuerzo del Estado y del sistema de salud ha sido atender a los pacientes del COVID-19. Y han visto también que ha habido un descuido en otras enfermedades por la capacidad de atención que tenemos. Y entre las múltiples enfermedades que sufren los peruanos está el grupo que sufre una de las enfermedades más difíciles para quien la sufre y para los familiares, el cáncer. Una enfermedad dolorosa y que pese a las complicaciones de la pandemia se tiene que seguir atendiendo. Por ello, en esta semana se ha empezado una nueva cruzada de solidaridad para la colecta de la lucha contra el cáncer. Una colecta que a tono de los tiempos ya no va a ser con la latita yendo de casa por casa. Es una colecta a través de los canales virtuales. Yo convoco a la población de que se sume a esta colecta de manera virtual para que se pueda seguir ampliando el esfuerzo de prevención que hace la Liga de Lucha contra el Cáncer. Demostremos una vez más que somos un país solidario y que juntos somos capaces de superar cualquier adversidad. Y así como de manera virtual ahora tenemos que apoyar para tomar mayores acciones de prevención contra el cáncer, tenemos que todas las actividades aumentar nuestras capacidades tecnológicas y digitales. En esta semana también hemos establecido el inicio de acciones concretas del gobierno para tener una difusión amplia de la billetera electrónica. Por ello, en el marco de la Estrategia Nacional contra la Pandemia, la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera y la Política Nacional de Transformación Digital, hemos lanzado el primer piloto de billeteras digitales impulsado por la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Inclusión Social. Hemos comenzado como un piloto con la Municipalidad de Jesús María en alianza con la Asociación de Bancos del Perú y las principales billeteras digitales del país, ¿no? Queremos difundir y que se masifique estos conceptos tecnológicos digitales en todo el país. Van a ver y ser testigos de cómo hemos tomado las lecciones aprendidas de la distribución del primer bono, ahora en este segundo bono. A partir del 10 de octubre va a haber mucho más orden porque hemos aprendido en este proceso y estamos corrigiendo errores para hacerlo mucho más efectivo, más tecnológico, más digital, más ordenado. Y también con el compromiso de la Policía Nacional más seguro. Esta pandemia, como todos sabemos, no afecta solo a nuestro país. Esta semana el mundo ha llegado a contar, a superar el 1.000.000 de personas fallecidas. 1.000.000 de personas fallecidas por una sola enfermedad. A decir de los entendidos, no hay en la historia enfermedad que haya afectado de esta manera global a todo el mundo. Y tenemos que seguir trabajando, no bajar la guardia. En los más de 6 meses que tenemos trabajando, como lo hemos explicado, hemos aumentado de manera significativa la capacidad de respuesta. Tenemos más camas hospitalarias, tenemos más camas UCI, tenemos ya operaciones de atención, de preventiva a través de la operación Taita en todo el país, que está siendo ya replicada este esfuerzo que lo hacemos como gobierno nacional, por los gobiernos regionales, por los gobiernos locales. Es decir, estamos mejor organizados como sociedad para atender la actual enfermedad, para atender el posible rebrote que se dé. Tenemos mucho mejor preparación. Vemos la realidad de los países que
fueron golpeados por la enfermedad antes que nosotros, que están sufriendo una segunda ola de la enfermedad. Vemos a España, Francia, los países europeos principalmente, que están nuevamente aumentando de manera significativa su cantidad de personas contagiadas. No nos veamos necesariamente en ese espejo. Fueron precipitados a nuestro juicio porque se abrieron bares, se abrieron espectáculos públicos y entonces hubo aglomeración de gente y ahora se está viendo una segunda ola de contagios. Nosotros no queremos vernos en ese espejo y depende de nosotros mismos. Por eso somos responsables en las fases de reactivación económica, pero pedimos también responsabilidad a ustedes. Necesitamos responsabilidad de todos. No vayamos de manera masiva donde hay concentración de gente. Vemos los fines de semana en la Costa Verde, concentración de gente excesiva, y van padres llevando a su familia, poniéndolos en riesgo de contaminación. Salgamos si tenemos que salir, pero seamos cuidadosos, seamos responsables, cuidemos a nuestra familia. El COVID no ha sido aún vencido, el virus sigue presente, está disminuyendo el nivel de contagio, pero sigue presente. Así que todos, por favor, sigamos siendo responsables. Los próximos días, semanas, meses, hasta que llegue la vacuna y tengamos la inmunización, no nos confiemos. Después no nos estemos lamentando de un rebrote producto de nuestra propia irresponsabilidad. Estamos con mayor capacidad de respuesta, sí, pero no nos confiemos por ello. Seamos cuidadosos. Todavía el virus está en nuestro entorno. No hagamos que entre a nuestro hogar, a nuestra familia, a nuestro centro de labores. De nosotros depende. Queremos también manifestar que hemos hecho una evaluación más detallada del nivel de avance del contagio en las diferentes regiones y el miércoles pasado anunciamos que habían 3 provincias, capitales de región, que todavía mantenían la cuarentena focalizada. Estamos hablando de Abancay en Apurímac, de Huamanga en Ayacucho y de Huánuco en Huánuco. Hemos analizado a mayor detalle con los especialistas del Ministerio de Salud y nos han informado de que la curva de crecimiento también se está dando en esas provincias. Se mantuvo porque todavía falta el esfuerzo final. Sin embargo, sus autoridades y su población están comprometidos en este esfuerzo final para controlar el contagio. En consecuencia, estamos determinando que a partir del lunes 5 se levante la cuarentena focalizada en esas 3 provincias, manteniéndose la inmovilización los domingos, como hay otras regiones y provincias que mantienen la inmovilización los domingos. En estas 3 provincias de Abancay, de Huamanga y de Huánuco, levantamos a partir del lunes 5 la cuarentena focalizada. Sigamos trabajando con responsabilidad para combatir el COVID, pero también estamos trabajando para que inmediatamente tengamos la vacuna, podamos atender a la población de nuestro país. Por ello, ayer nuevamente nos hemos trasladado hasta una universidad peruana, que son los aliados de la academia, de la ciencia, en esta fase 3 de la vacuna de diversos laboratorios. En la Universidad Mayor de San Marcos se está iniciando las pruebas de la vacuna en voluntarios, ¿no? Estamos en esta oportunidad con el laboratorio de China, Sinopharm, que ya está en la fase 3 y que a inicios del mes comenzó la colocación de vacunas en voluntarios en coordinación
con la Universidad Cayetano Heredia. Y ahora lo está haciendo lo propio con la Universidad Mayor de San Marcos para llegar a 6.000 voluntarios. Ya están también los acuerdos y la vacuna de otros laboratorios también se van a aprobar. Así como este laboratorio chino está aprobando su vacuna aquí en el Perú en su última fase para la aprobación final para la comercialización de la vacuna, lo está haciendo lo mismo AstraZeneca de la Universidad de Oxford de Reino Unido, Johnson & Johnson de Estados Unidos, CureVac de Alemania, y son 6 laboratorios los que desean probar sus vacunas aquí en el Perú, pero ellos ya están, ahora en el mes de octubre, están comenzando a hacer la prueba. Así que tenemos no solamente la garantía de que vamos a tener la vacuna apenas se comercialice, sino que la vacuna va a haber sido probada en nuestro país, porque definitivamente es conveniente que nuestros propios científicos vean las diversas reacciones para poder atender a toda la población cuando estemos vacunando de manera masiva, que esperamos que sea en los próximos meses. Para concluir, quiero manifestar que, como todos sabemos, el trabajo dignifica al ser humano. Por ello debe ser respetado y realizarse en condiciones que aseguren el ejercicio de los derechos laborales de las personas. Hoy me complace promulgar la Ley de Trabajadoras del Hogar, una norma aprobada por el actual Congreso y que representa la lucha constante de muchos años por parte de mujeres dedicadas que han venido realizando labores del hogar sin que se les brinde el debido reconocimiento a su esforzado trabajo. Por ello, hoy tenemos la norma, acá está, ¿sí? Esto es la norma que nos hace llegar el Congreso de la República, Ley de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar. Aquí está, capítulo 1, aspectos generales, capítulo 2, el contrato de trabajo doméstico, capítulo 3, remuneración y otros beneficios, el capítulo 4, jornada de trabajo y descansos correspondientes, la extinción del vínculo laboral, capítulo 5, agencias privadas de empleo doméstico, y ahí vamos viendo todos los capítulos hasta que llegamos a la suscripción con las disposiciones complementarias correspondientes. Ya viene esta ley con la firma del presidente del Congreso y del primer vicepresidente del Congreso. Para hacer la promulgación correspondiente, procedemos con la suscripción de la misma. Muy bien, aquí está mi firma y esta es la ley de las trabajadoras del hogar. Muchas gracias por su atención. Hay 5 medios de comunicación que, como todas las oportunidades, son los que salen sorteados virtualmente y esperamos sus consultas y sus preguntas. Buenas tardes, presidente, ministros. Primera pregunta de Esfera Radio, Chachapoyas, Amazonas. ¿Por qué el Ministerio de Salud, a pesar de la evidencia científica, sigue entregando kits con medicamentos como acitromicina, hidroxicloroquina, ivermectina, que no han demostrado efectividad, en vez de destinar el dinero a construcción de plantas de oxígeno u compra de saturómetros, como lo hizo el gobierno colombiano? ¿Cuándo se va a implementar un plan de seguimiento de casos, rastreo de contacto? Pues parece que hasta hoy no existe ni está en la planificación del MINSA. Es posible que el gobierno peruano apoye los estudios de investigación, pago de pólizas y demás, permitiendo acelerar los procesos de revisiones y expeditas, pues se ve los esfuerzos de una prueba PCR y una vacuna peruana anti-COVID, que sin embargo recibe todas las trabas burocráticas. ¿Qué acciones tomará el gobierno con respecto al abuso de algunas entidades financieras que ofrecen el refinanciamiento, pero que obligan al cliente a terminar pagando 4 veces el valor de su deuda?
Muchas gracias. La pregunta va dirigida para la ministra de Salud y para la ministra de Economía y Finanzas. Por favor, ministra de Salud. Gracias, señor presidente. Con respecto a la primera pregunta, efectivamente el Ministerio de Salud tiene no solamente los funcionarios que trabajan permanentemente en el Ministerio, sino además que contamos con la colaboración de un grupo de expertos respecto en particular a los aspectos vinculados con el tratamiento. En ese sentido, la acitromicina, la hidroxicloroquina en este momento ya no están siendo distribuidas por el Ministerio de Salud con la finalidad de incorporar los kits, se utilizan para otras cosas como corresponde. Por ejemplo, la hidroxicloroquina se emplea como inmunomodulador para otras entidades. En ese sentido, ya se han tomado las providencias del caso. Con respecto a la ivermectina específicamente, en este momento hay un estudio peruano y 2 estudios en el extranjero con respecto a la utilización de la ivermectina en el contexto de la COVID. Y es por ello que el grupo de expertos nos ha pedido, el momento en que lo pidió 4 semanas, en este momento 2 semanas ya han transcurrido y nos quedan 2 semanas más para reevaluar la situación, porque esos estudios aparentemente estarían dando orientaciones a favor. Estamos a la espera de esos resultados. Con respecto al seguimiento de las personas afectadas, habrán visto ustedes en una conferencia anterior que se anunció el reforzamiento de los centros de atención de las personas, atención a distancia, atención a través del call center y a través de telesalud, de las personas que estaban positivas o afectadas por alguna de las manifestaciones de esta enfermedad. Este reforzamiento nos ha permitido que podamos llegar cada vez a más personas para hacer el seguimiento respectivo. E igualmente, en el momento en que estamos nosotros desarrollando estrategias para una posible segunda ola, parte de esto incluye el seguimiento de las personas a través de los medios más modernos para que podamos tener una idea de en qué momento la positividad pudiera estarse levantando. Este fortalecimiento nos va a permitir ponernos a disposición de la ciudadanía para un seguimiento mucho más adecuado. Gracias, presidente. Ministra de Economía, por favor. Gracias, presidente. La SBS, desde fines de agosto, ha establecido una norma que establece unos criterios, unos estándares mínimos para que las entidades financieras gestionen la deuda con sus clientes, que incluye adecuada información, un plazo máximo para atender al deudor, ofrecerle 2 opciones. Y lo que sí es importante mencionar es que para las reprogramaciones no se pueden aumentar las tasas de interés ni se pueden cobrar intereses moratorios. En ese sentido, nosotros invocamos a los clientes de las entidades financieras a que utilicen los mecanismos que provee la SBS y Indecopi en el caso que hubieran unas denuncias, para que realicen las denuncias de tal manera que se pueda investigar, y en el caso que amerite una sanción, que se realicen las sanciones adecuadas. Eso es respecto al marco general. Como lo hemos mencionado hace unos minutos, nosotros también como Ejecutivo, en coordinación con la SBS y el Banco Central, estamos enviando al Congreso un proyecto de ley que ofrece garantías para la reprogramación de créditos de consumo. Como lo hemos mencionado, en el caso de los créditos de consumo, hasta 5.000 soles se espera que podemos beneficiar a más de 2 millones de peruanos. En el caso de los créditos de vivienda, a más de 50.000 peruanos. Y en el caso de las MIPES, a más de 1 millón de MIPES. Este proyecto de ley lo vamos a enviar hoy. Vamos a estar sujetos a las convocatorias del Congreso. Es un proyecto de ley bastante prudente que lo que busca es ser focalizados en los clientes que más lo necesitan. Estimamos que el monto de las garantías es hasta 5.000 millones de soles. Muchas gracias, presidente. Por favor, la segunda pregunta. Segunda pregunta de Agencia de Noticias Andina. Ante el pronto reinicio de vuelos internacionales, ¿cuáles son las medidas sanitarias y las coordinaciones que se han trabajado con los países con los que habrá esta conexión para garantizar la seguridad en este contexto de pandemia? Ayer, el Jurado Nacional de Elecciones publicó el cronograma electoral. ¿Qué medidas se adoptarán desde el Gobierno a fin de garantizar una absoluta neutralidad en las próximas elecciones generales? ¿Qué acciones se van a adoptar para garantizar que el segundo bono universal llegue a toda la población que se ha previsto?
Son 3 preguntas. La primera responde el ministro de Transportes y Comunicaciones, la segunda la ministra de Justicia y la tercera el ministro de Trabajo. Por favor. Gracias, señor presidente. Bueno, respecto a la pregunta de los vuelos internacionales, lo que se ha hecho son coordinaciones con los países que ya tienen sus aeropuertos abiertos para vuelos internacionales, y las condiciones son similares a las que nosotros estamos implementando acá en el país, que es, en algunos casos se está pidiendo pruebas moleculares en la mayoría de países, similar a lo que nosotros estamos implementando acá, pruebas moleculares, antígeno, y también se tiene que llenar un formulario para poder hacer el seguimiento posterior al viaje, lo cual se hace acá en el caso del país a través de la página web de Migraciones. El resto de protocolos son los protocolos que ya venimos implementando para los vuelos nacionales, como son el tema de los cuidados al ingresar al aeropuerto, los distanciamientos, etcétera, y también la menor cantidad de contacto que debemos tener entre las personas y también con las personas que nos atienden. Hemos estado verificando precisamente el día de ayer cada uno de los pasos que tienen que seguir los pasajeros en estos vuelos, tanto de salida como de llegada, y ajustando precisamente que los protocolos se puedan cumplir de la manera más eficiente posible, de tal modo de garantizar la menor permanencia en cada uno de los ambientes por parte de los pasajeros en todo el transcurrir, desde las salas de embarque, dentro de los aviones, y cómo va a ser la salida, también para el punto de entrega de maletas, donde posiblemente vayamos a implementar un sistema de clasificación para que los pasajeros vayan saliendo en grupos y las maletas también vayan saliendo en grupos que puedan ser fácilmente identificables, de tal modo que no se convierta en un punto de contacto entre las personas. Eso es, en resumen, señor presidente, las medidas que estamos implementando. Gracias. Ministra de Justicia, por favor. Muchas gracias, presidente. Como sabemos, el 28 de septiembre último venció el plazo para aprobar reformas políticas que pudieran ser aplicables para las elecciones generales 2021. Producto de ello es que el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE han aprobado una serie de reglamentos, incluido el cronograma electoral. Desde el Poder Ejecutivo garantizamos, por supuesto, nuestro accionar conforme al principio de neutralidad, es decir, sin favorecer ni perjudicar a ninguna organización política ni ningún candidato. Además, hay que tener en cuenta que el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República, convocó elecciones oportunamente conforme a ley, son elecciones convocadas para el 11 de abril próximo, pero además que tenemos un antecedente en el año 2020 en el cual el Ejecutivo se comportó conforme al principio de neutralidad, se volverá a hacer este año, y tanto así en el 2020 hubo un accionar conforme al principio de neutralidad que no se presentó ningún candidato. Garantizamos que esto se hará también en las elecciones de abril del próximo año. Muchas gracias, presidente. Gracias. Ministro de Trabajo, por favor. Gracias, presidente. La estrategia está vinculada fundamentalmente para garantizar el pago del bono de la manera más oportuna y segura, bono que corresponde además a 21.5 millones de peruanos, que corresponden a los 8.400.000 hogares identificados en el padrón, a través de una sola plataforma de pago que permita la información oportuna, un solo call center que permita garantizar también que la información llegue de manera segura a las personas beneficiarias, a través de por lo menos 5 mecanismos de pago. Desde los depósitos en cuenta, que han involucrado a casi todo el sistema financiero, para el ámbito urbano 21 entidades financieras, para el ámbito rural 14 entidades financieras. Esto nos va a permitir llegar a través de depósitos en cuentas a casi 4.100.000 personas de manera oportuna, secuencial, para garantizar que no hayan aglomeraciones en las entidades financieras, pero también se va a utilizar hoy la banca móvil, se va a utilizar la billetera electrónica, las empresas transportadoras de valores, y además, en algunos casos, se va a llevar al domicilio de los adultos mayores de hogares unipersonales el pago para garantizar su seguridad. Este esquema se va a comenzar el 10 de octubre, como ha señalado el presidente, a partir de la publicación en la plataforma de los hogares beneficiarios, y a partir de esa fecha se va a hacer depósitos regulares para garantizar que no haya aglomeraciones en los bancos. Gracias, presidente. Muchas gracias, ministros.
Tercera pregunta del diario Pro y Contra de Iquitos. Esta pandemia ha demostrado una vez más el olvido de la Amazonía y en especial de Loreto y Iquitos. Somos los últimos en comprensión lectora, pero los primeros en embarazo adolescente. Fuimos los primeros en cantidad de muertos y los últimos en ser atendidos. Esta paradoja siempre ha acompañado nuestra historia. Queremos saber de manera concreta y puntual, ahora que se encuentra con sus ministros, qué acciones y proyectos van a impulsar en estos últimos meses que le quedan de gobierno. ¿Apoya o está en contra del acuerdo de Escazú? ¿Impulsará la lucha contra la minería ilegal en el río Nanay? ¿Tiene fecha para visitar Iquitos? Y por una preocupación del sur, pero también nacional, si va a ir al rescate del proyecto Majes Siguas 2, ahora que la empresa contratista Cobra ha anunciado que desistirá del proyecto. Bien, en primera instancia solicito a la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, no solamente porque es de Loreto, sino también sabe de manera transversal nuestro plan para atender la Amazonía, luego el ministro de Relaciones Exteriores y el viceministro de Agricultura. Por favor. Como loretana, comparto el sentir de mis paisanos respecto a los años de abandono a la Amazonía y a Loreto, pero no es el caso de este gobierno. Este gobierno ya está interviniendo en Loreto en particular. En lo que respecta al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, puedo decir con satisfacción que nuestro programa Cuna Más está atendiendo a 9.406 familias. Nuestro programa Juntos está atendiendo a 59.938 usuarios. Calihuarma está atendiendo a 281.735 niños y niñas. Foncodes, con el proyecto del NOA Hayatay, a 13.000 usuarios. Pensión 65 llega a 22.289. El programa País, tan importante en la Amazonía, viene realizando atenciones a través de los tambos de 7.214 personas. El fin de semana estuve en el río Napo, estuve en Tutapisco, y ahí llegan los pías fluviales. El pía Río Napo ya viene atendiendo a 13.000 personas. Un pía que lleva RENIEC, que lleva salud, que lleva los programas sociales y el pago de bonos. He sido testigo presencial del pago, tanto a quienes acuden al pía como a aquellos que están en sus casas por verse imposibilitados de cobrar. Personas enfermas, personas ancianas que reciben en sus domicilios el pago. Se está trabajando por la Amazonía, especialmente por Loreto, con el ministro de Defensa, con el ministro de Energía, con el ministro de Cultura. Hemos compartido la preocupación de atender a las comunidades indígenas. Estamos en el plan de cierre de brechas para poder llegar hacia ellos, para poder implementar una vez con decisión nuestras intervenciones. En el caso particular del MIDIS, vamos a intervenir en 3 distritos con el programa del NOA Hayatay, Mujer Indígena. Primera vez que se va a hacer algo por las mujeres indígenas para darles capacidad productiva y valor económico a lo que ellas saben hacer. Sí estamos llegando a la Amazonía, no estamos siendo olvidados. Gracias, ministra. Por favor, ministro de Relaciones Exteriores. Gracias, presidente. Como ministro responsable de Loreto, de la región Loreto, quisiera agregar brevemente que también se está trabajando en los grandes proyectos vinculados con la conectividad, tanto aérea, digital y terrestre. Esto lo lleva a cabo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y van adelante los estudios tanto de la parte de la hidrovía amazónica como también de la interconexión digital entre Yurimaguas e Iquitos.
así como los proyectos de la vía entre Mazán y el Estrecho. Son proyectos importantes para la región de Loreto y van adelante, por supuesto. Sobre el tema de Escazú, yo quisiera señalar, como lo hemos venido haciendo, que este acuerdo se encuentra en el Congreso de la República, viene siendo evaluado para su eventual aprobación y posterior ratificación, y es a través de la Comisión de Relaciones Exteriores que se viene convocando a diferentes sectores nacionales para que emitan su opinión y sus aportes, de tal manera que muchos de los sectores de Loreto han sido convocados para puedan opinar sobre el acuerdo de Escazú. Quiero reiterar finalmente, presidente, que en ese proceso interno de perfeccionamiento del acuerdo de Escazú no hay fecha, de tal manera que el Congreso de la República sigue adelante con su trabajo. Gracias, presidente. Gracias. Ministro de Agricultura, viceministro de Agricultura. Muchas gracias, señor presidente. En respuesta a la pregunta sobre el proyecto de Majes-Iguas. El proyecto de Majes-Iguas es de vital importancia para el país y para la macrorregión sur. Está involucrado dentro de la lista de los 52 proyectos del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad. Su impacto en el empleo y en la economía serán cruciales para la recuperación económica de nuestro país. Por ello, tomamos con gran pesar las noticias que la concesionaria divulgó el día de ayer. Pero es importante precisar algunos puntos. El más importante, uno de ellos, es que todos estos proyectos agrícolas de irrigación ya han pasado por un proceso de descentralización y la competencia sobre el proyecto de Majes-Iguas 2 es 100% de parte del gobierno regional de Arequipa. Nosotros hemos tenido múltiples contactos, comunicaciones y visitas de parte de los equipos técnicos del Minagri, incluyendo el señor ministro, en varias oportunidades para ir a conversar con el gobernador regional de Arequipa y con el Consejo Regional. También hemos tenido absoluto apoyo de parte del MEF y de Proinversión. Hemos puesto a disposición del Gobierno Regional de Arequipa y del Consejo Regional todos los recursos técnicos, legales, científicos, prácticos, operativos de todo el sector ejecutivo para lograr que este proyecto tenga éxito. Y hemos visto que la manera más adecuada es que se le transfiera este proyecto o revierta al Ejecutivo, al Ministerio de Agricultura, para poder lograr su ejecución. En estos momentos nos encontramos en una situación un poco complicada, porque a pesar de nuestros múltiples esfuerzos con el Gobierno Regional de Arequipa y nuestra total disposición para sacar este proyecto adelante, en algunas situaciones no hemos tenido el eco que hubiéramos deseado. Entonces invocamos nuevamente al Gobierno Regional de Arequipa a continuar las negociaciones con el Ministerio de Agricultura, que se han visto truncas desde el 19 de septiembre, a pesar de nuestros múltiples requerimientos para continuar las reuniones. Tenemos 45 días desde la invocación de la concesionaria de la caducidad del proyecto para lograr revertir esa situación. El tiempo está corriendo y si no se logra un acuerdo en este plazo, puede ser que nos veamos en una situación donde reactivar el proyecto nos tomaría hasta 3 años. Queremos evitar llegar a eso y por eso es que estamos poniendo nuestra total disposición a resolver este problema. Muchas gracias. Gracias, viceministro. El ministro estuvo en el Consejo, pero fue hoy día programado para que sustente el presupuesto de su sector agricultura para el próximo año 2021 en el Congreso de la República. Él se encuentra haciendo esa sustentación y por eso se ha quedado el viceministro quien ha respondido con claridad la pregunta de su sector. Por favor. Cuarta pregunta de Diario El Comercio. Señor presidente, hasta ayer el MINSA informó en su sala situacional que del total de pruebas realizadas, el 77% eran rápidas y el resto moleculares. ¿Cuándo se aumentará realmente la proporción de pruebas moleculares realizadas? Si bien plantea llegar a consensos, el Congreso ya agendó para el próximo
Pleno el debate de un dictamen que prohíbe agregar cargos adicionales a las obligaciones financieras vencidas durante el estado de emergencia. De aprobarse, ¿optarán por observarla? ¿Cuál es la posición del Ejecutivo sobre el dictamen del Legislativo? Señor presidente, ¿por qué no da entrevistas a los medios de comunicación? La última fue con el Canal del Estado. ¿Cuándo lo hará? ¿Por qué no es posible plantear preguntas en estas conferencias o hacer las preguntas en vivo? ¿Evaluarían algún cambio en la mecánica de estas conferencias? La primera parte sobre las pruebas, yo pido a la ministra de Salud que responda, y sobre el esfuerzo que vamos a hacer y la disposición que tenemos respecto a la coordinación con el Congreso, le voy a pedir al Premier que responda a continuación. Por favor, ministra de Salud. Las pruebas moleculares son parte del compromiso que asumimos todos los países para hacer nuestros reportes lo más sólido posible. Y en ese sentido, nuestro país se comprometió a tener disponibles pruebas moleculares y efectivamente en este momento estamos esperando ya la llegada de 150.000 adicionales. Tenemos en stock 200.000 pruebas moleculares que estamos manteniendo en nuestras reservas por la posibilidad de que pudiera haber algún cambio epidemiológico futuro, y de cada grupo que va llegando vamos guardando una pequeña cantidad. Estamos en este momento a nivel regional y desde hace 10 días repartiendo 300.000 pruebas adicionales, pues detectamos que a nivel de las regiones ya solamente estaba quedando en total 50.000 pruebas, y de lo que repartimos anteriormente hay 150.000 que se han utilizado. Se hace un total de 850.000 pruebas, nos comprometimos a 800.000, ya tenemos 850.000 pruebas. Las pruebas moleculares han disminuido su uso, no porque nosotros lo hayamos disminuido, antes tomábamos 24.000 pruebas en un día, en este momento estamos tomando 14.000 pruebas en un día porque la condición epidemiológica está cambiando y la forma en que las personas están acudiendo a los sistemas de salud o la forma en la cual nosotros vamos encontrándolas está cambiando también. Y en ese sentido, la disminución tiene que ver simplemente con la menor demanda, pero no tiene que ver con que no las estemos usando, todo lo contrario, estamos haciendo toda esta conversión. Igualmente, a nivel de las pruebas de tipo molecular, recordemos que también están en curso trabajos de investigación muy interesantes por parte de investigadores peruanos que están buscando desarrollar pruebas. Y esto se vuelve fascinante porque es una alternativa para nuestro país. Todos esperamos que esto concluya cuanto antes, se les ha dado todo el apoyo. Es más, hemos cruzado cartas solicitando que ya nos entreguen los resultados para ver en qué más podemos ayudar, y los lineamientos también se han simplificado de tal manera que la aprobación de darse en algún momento el resultado sea lo antes posible. Aprovecho la oportunidad, presidente, para mencionar que también estamos apoyando el desarrollo de una vacuna hecha por investigadores peruanos. Está todavía en nivel preclínico, pero estamos apoyando este desarrollo y el Instituto Nacional de Salud está coordinando con los investigadores para que una parte del trabajo se pueda hacer en el Ministerio de Salud, en coordinación, por supuesto, con ellos. Es un desarrollo también muy interesante, no solo el de las pruebas nuestras, sino también el de una posible vacuna de origen peruano. Gracias. Gracias, ministra, por la información. Premier, por favor. Gracias, señor presidente. En base a la reunión que ha tenido el señor presidente del Congreso con el señor presidente de la República, ha planteado algunas recomendaciones en diferentes aspectos. Básicamente es en la lucha contra la pandemia, la reactivación económica, generación de empleo y la transferencia transparente, neutral, que tenemos que hacer de un gobierno al otro con estas próximas elecciones. Para concretar, como lo ha manifestado el señor presidente de la República, para pasar de las palabras a los hechos, el día de hoy le he pedido tener una reunión al señor presidente del Congreso a las 6 de la tarde. Nos vamos a reunir para ver ya en forma más específica de qué manera estas intenciones se pueden concretar en la realidad. Y uno de los aspectos importantes que tenemos que conversar con el Parlamento es que, si bien es cierto, existen muchas necesidades en la población, que hay soluciones planteadas desde el Parlamento
y nosotros como Ejecutivo también solucionamos desde otro punto de vista, estos puntos de vista pueden tener un consenso de tal manera de que conjuntamente Ejecutivo y Parlamento sacamos las normas que sean las más adecuadas para la población, siempre teniendo en cuenta que primero es la población antes que cualquier interés partidario o de grupo. En ese aspecto creo que vamos a tener una muy buena relación. Sí, en los planteamientos que hagan desde sus proyectos de ley que plantee el Parlamento y nosotros tengamos una propuesta en ese mismo sentido, podemos sentarnos a conversar durante el proceso de la formulación para llegar a una conclusión adecuada. Esas partes específicas de la manera como nos vamos a relacionar, lo vamos a conversar el día de hoy en la tarde con el señor presidente del Congreso. Gracias, Premier. Y sobre la pregunta referida al cuándo daría entrevistas y la mecánica que usamos en estas conferencias, aclarar que siempre nosotros como gobierno respetamos mucho a los medios de comunicación, porque a través de ellos, a través de ustedes, los medios de comunicación, llegamos a la población, que es a quien nos debemos. En consecuencia, la libertad de prensa, la libertad de expresión es fundamental en una democracia y la respetamos estrictamente. Y tiene que haber una relación de mutuo respeto como la hay actualmente. A veces vemos algunos excesos en algunos medios que no son afines al gobierno, y así todos respetamos. Incluso llegan medios de comunicación un poco en términos ofensivos, que nos parece en algunos aspectos un poco excesivos en la forma de referirse, pero creo que no queremos nosotros que se ponga en absoluto duda alguna sobre la libertad de prensa, ¿no? Es la propia población la que califica esos excesos y la que castiga esos excesos, porque también la población obviamente tiene capacidad de análisis y evaluación. Yo viajo todas las semanas y cuando viajo invito a la prensa regional, local, que tienen corresponsalías con los medios nacionales, y después de las visitas de trabajo que hago, doy conferencias y con pregunta directa, cara a cara, con los periodistas. Lo hacemos todas las semanas. Ayer mismo he estado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, viendo el inicio de la vacunación de la fase 3, y ahí han estado todos los medios de comunicación invitados para esta importante oportunidad. Y ahí después he salido y he respondido todas las preguntas de toda índole que hacen los medios de comunicación. Así que somos totalmente abiertos a las preguntas y a responder a los medios de comunicación. Ahora, obviamente, en una época como la que estamos, una época especial de coyuntura como la pandemia, que nos ha obligado a estar más enfocados en el día a día para atender los diferentes problemas, quizás haya hecho que no tengamos con la frecuencia que teníamos antes entrevistas exclusivas con uno u otro medio, ¿no? Seguramente lo vamos a retomar una vez que, como vemos ahora, la tendencia nos permite mayor tranquilidad y nos permite dar el tiempo para esta entrevista. Pero la mecánica que estamos usando me parece que es la más adecuada. Miren, antes en las conferencias de prensa, que eran presenciales, que hacíamos aquí en Palacio, los periodistas que venían representando a los medios hacían una pregunta y se les respondía. Ahora, como lo hacemos por sorteo y vienen por escrito las preguntas, hacen 2, 3, 4 preguntas y las respondemos todas. Entonces, a un medio de comunicación que antes era una pregunta, le respondíamos, y tampoco había repregunta, se respondía a un medio y el siguiente y así lo hacíamos de manera dinámica. Obviamente, el distanciamiento social, las medidas propias de la pandemia hicieron que esta sea como casi se ha variado muchas actividades de manera virtual. Y esto ha favorecido porque antes en las conferencias de prensa solamente
preguntaban los medios nacionales que están aquí en Lima. En cambio, ahora en los sorteos se inscriben más de 300 medios de comunicación a nivel nacional. 300. Y como ven, siempre en los sorteos sale un medio del norte, del sur, del oriente, de la sierra, de la costa. Salen medios. Hoy ha preguntado desde Chachapoyas, de Amazonas, desde Iquitos, Loreto, lo que en las conferencias presenciales nunca tenían la oportunidad. Y aquí le responden directamente los ministros a ellos. Entonces, trae algunos inconvenientes este tipo de conferencias y preguntas virtuales, pero también tienen una serie de beneficios porque descentralizamos y estamos respondiendo a nivel nacional. Por favor. Última pregunta de ATV. ¿Por qué sigue bajando el número de pruebas moleculares? ¿Qué se hará para incrementarlas? ¿Han previsto comprar otras pruebas alternativas a las serológicas? Maje-Siguas 2 alertan que esta obra corre riesgo. ¿Qué puede hacer el Ejecutivo para sostener este proyecto? Bueno, ya se respondió en realidad la pregunta, pero quizás ministra de Salud puede reiterar un poco más la respuesta para que quede claro el esfuerzo que estamos haciendo para tener el control de la pandemia. Cómo no, señor presidente. Como ya he mencionado, ha disminuido aproximadamente un 30%, de 24.000 a 14.000 la demanda de pruebas que estamos recibiendo, por más de que nosotros sí continuamos insistiendo. Es más, puedo destacar como que estamos reforzando el uso de las pruebas moleculares, el hecho de que la semana pasada mencioné que habían 46 laboratorios a nivel nacional para pruebas moleculares. En este momento, en nuestro intento de que todas las regiones y dentro de una misma región, algún lugar distante, tengan más laboratorios que puedan procesar pruebas moleculares y no tengan que enviarlas hasta Lima, en este momento ya tenemos 49 laboratorios que están autorizados, independientemente de otros laboratorios privados. Estos 49 laboratorios a nivel nacional ya pueden procesar las pruebas moleculares y nos permite acortar el tiempo. Por otro lado, también hay que precisar que para facilitar su uso, ya se ha sacado la alerta epidemiológica 20, que es un sistema de comunicación que tenemos entre los que trabajamos en salud, en donde se precisa exactamente las definiciones para el uso de las pruebas moleculares y las pruebas rápidas. Y también se han empezado las conversaciones con la Organización Panamericana de la Salud para el uso de las pruebas antigénicas, que también son un tipo de prueba con una eficacia bastante importante, muy semejante a la prueba molecular y que va a funcionar o funcionan relativamente rápido. Eso también nos va a permitir un tercer sistema y a esto se añade el hecho de que ahora estamos contando también con un vehículo que estamos llevando en particular a Sierra Central, donde puede haber más dificultades, que nos permite hacer las pruebas de tipo molecular en forma más rápida y en forma ambulatoria, de tal manera que se va desplazando a las regiones más alejadas para poder servir a la comunidad que por alguna dificultad no pudiera tener un acceso tan fácil a este tipo de pruebas. Las pruebas antigénicas, como mencioné, están ya en conversación para ver cómo podemos acceder a ella lo más rápido posible y va a ser una tercera alternativa, aparte de los desarrollos locales que pudiéramos tener y que todos estamos esperando. Gracias. Muchas gracias, ministra. Vuelve a preguntar ATV sobre Maje-Siguas 2. Yo quería aprovechar esa pregunta para hacer recordar a la población que el gobierno tiene 3 niveles. El gobierno nacional, que representamos aquí los que estamos presentes. Gobierno nacional, que están los ministerios y tiene su responsabilidad. Luego sigue los gobiernos regionales. Hay 25 en todo el país y también tienen las responsabilidades propias del gobierno regional. Luego están los gobiernos locales. ¿Qué cosa es un gobierno local? Un municipio. Tenemos 1.874 municipios a nivel nacional y tienen sus responsabilidades. Cada quien es responsable de lo que le compete. Muchas veces, por un problema de competencia no atendida del gobierno regional, nos atribuyen a nosotros como gobierno nacional la responsabilidad.
Entonces aquí lo que se trata es de articular de manera adecuada los 3 niveles de gobierno. Por ejemplo, los municipios están encargados del orden, la limpieza de la ciudad. Tienen que recoger los residuos sólidos, tienen que mantener. Entonces, cuando hay un problema, una deficiencia, es del gobierno municipal. Pero si ocurre, nosotros a través del Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Vivienda, tenemos que ir a colaborar, siendo una competencia del municipio. ¿Cómo colaboramos? Hay una serie de proyectos que son importantes y son de carácter nacional, como el proyecto MAGES. Mire, siendo un proyecto que está en Arequipa, nos pregunta el medio de comunicación de Iquitos, ¿no? El medio de comunicación de Iquitos nos dice qué pasa con el proyecto MAGES que el concesionario está retirándose, porque es un proyecto de impacto nacional y a todos nos interesa, pero ¿quién es la unidad formuladora y la unidad ejecutora? Puede ser un término técnico. ¿Qué significa? Todo proyecto, una carretera, un hospital, un colegio, un canal, una represa, todo proyecto tiene que tener un estudio y luego tiene que construirse. Y tiene que ser un responsable, uno de los 3 niveles de gobierno. O es el ministerio, o es el gobierno regional, o es el municipio. Uno de los 3 tiene que responsabilizarse. El proyecto MAGES Siguas 2, la unidad formuladora, el que tiene que hacer el estudio y quien tiene que ejecutarlo, la unidad ejecutora, es el gobierno regional de Arequipa. Nosotros estamos tan interesados como todos los arequipeños y todos los peruanos de que MAGES Siguas 2 se haga una realidad. Siendo una competencia del gobierno regional, hemos puesto a disposición el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Agricultura. Hemos ido a hablar. Yo he recibido al gobernador regional aquí en Palacio de Gobierno. Yo he hablado con él cuando estaba en Arequipa. Ambos interesados en que salga adelante. Sin embargo, el proceso no prospera dentro del cauce que está ahorita en el gobierno regional de Arequipa. Por eso le pedimos, miren, dado que es un proyecto complejo y ahora está entrampado, transfieran al gobierno nacional. Es decir, la competencia que es ahora regional, pásennoslas a nosotros. Pero tienen que hacerlo a través de un acuerdo regional. El Consejo Regional de Arequipa tiene que decir, toma, te doy. De ninguna manera significa una centralización. Simplemente es una gestión de carácter técnico-administrativa para sacar adelante. La obra continúa en Arequipa. El proyecto, no porque venga al Ministerio de Agricultura, se va a venir aquí a La Molina, donde está. No, sigue siendo todo en Arequipa. La presa, el túnel, los canales, todo va a estar en Arequipa. Y se hace realidad. Lo mismo ha pasado con el proyecto Chavimochi, que está en La Libertad, y que se estaba construyendo la represa de Palo Redondo, importantísimo para La Libertad, para el proyecto Chavimochi, y se ha quedado a medio hacer, y está parado hace 4 años ese proyecto. Pero también la unidad ejecutora es el gobierno regional La Libertad. Nosotros estamos coordinando con ellos. Finalmente, hace un mes aproximadamente, han tomado la decisión de transferirlo, el gobierno, la competencia de La Libertad, hacia el Ministerio de Agricultura. Ya está en nuestras manos y estamos haciendo el esfuerzo de destrabar y continuar en la construcción de la represa de Palo Redondo. Ya, ahora sí es nuestra responsabilidad, porque nos las han transferido. Con el proyecto MAGES les pedimos, ustedes necesitan la asesoría nuestra y si no, transfiéranlo. Se ha reunido el Consejo Regional y no ha aprobado. Ha dicho, se queda aquí como unidad ejecutora del gobierno regional. Ya, estamos a disposición y ahora llega el concesionario, está esperando varios años, con equipo, con todo listo ahí en Arequipa para empezar la obra. La tuneladora ya está, la han fabricado, la han llevado, la han trasladado, está lista para comenzar a perforar el túnel, la obra más compleja del proyecto. Sin embargo, no se termina la parte administrativa, técnica, legal,
y por eso es que no empieza. Y ante la demora y postergación han anunciado. Haremos un esfuerzo final porque no hay que darse nunca por rendido, hay que insistir y estaremos. Pero ahorita el proyecto está en manos del gobierno regional de Arequipa porque es unidad formuladora y es la unidad ejecutora del proyecto. Pero, como digo, si se para el proyecto, ¿afecta a los arequipeños? Sí, pero a los peruanos en su conjunto porque es un proyecto de agricultura que va a generar puestos de trabajo, va a generar una dinámica económica, va a generar exportación, en fin, una serie de beneficios. Seguimos trabajando y poniendo todo el esfuerzo. Yo estoy con toda la voluntad para ver y lograr una salida al respecto. Por último, solamente decirle que como han podido escuchar la intervención de todos los ministros y ministras, estamos completamente comprometidos en seguir en este trabajo para derrotar la pandemia. Y seguimos con el apoyo de la población para lograr este objetivo. Por favor, responsabilidad. En esta fase 4, en este mes de octubre, donde las cuarentenas focalizadas ya se han cambiado por un control ya ciudadano responsable, cumpliendo el uso de mascarillas, cumpliendo el distanciamiento, cumpliendo la higiene permanente. La higiene permanente puede ser alcohol, puede ser lo más simple, agua y jabón, con ello es suficiente, pero evitando las aglomeraciones. Están prohibidas las reuniones sociales, están prohibidas las reuniones, las fiestas familiares, las fiestas de barrio, por favor, están prohibidas. Todavía el COVID está con nosotros. Nosotros mismos protejámonos, seamos responsables y sigamos viendo cómo esa curva que está 5 semanas en descenso de hospitalizados, de contagiados, de fallecidos, 5 semanas está descendiendo. Depende de nosotros que continúe descendiendo hasta llegar a condiciones normales, empalmar con la vacuna y dar por superado el tema de la pandemia. Mientras tanto, trabajar en la reactivación, generación de puestos de trabajo y todos a poner el hombro porque todos queremos el progreso y desarrollo de nuestro querido Perú. Muchas gracias. El compromiso asumido por el presidente de la República, el día de hoy se ha aprobado entonces la norma para el reinicio de los vuelos internacionales desde el 5 de octubre, principalmente iniciando en 7 regiones, en 7 países de la región. Continuamos con la programación habitual de TV Perú.